Les saludo calurosamente, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que gocen de bienestar y que sus vidas sean edificadas a través de estos estudios y reflexiones, que sé que sus vidas son edificadas y su fe fortalecida. Así que le invito de igual forma a que después de que escuche y se da cuenta que son estudios bibliocéntricos con el propósito de edificar su vida, usted pueda darle un me gusta a este estudio y a estos tópicos. Trataremos el tema sobre señales espirituales dentro del tópico de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Comienzo diciéndoles que cuando Dios lo prepara todo para que usted dé un nuevo paso o tome una nueva dirección, siempre será continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en su vida. Y con base a lo que nos dice la Biblia en Efesios, el capítulo 2, el versículo 9 y 10, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No siempre las circunstancias son malas. A veces son circunstancias para tomar decisiones. La mayor dificultad no necesariamente tiene que ser el escoger entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. A menudo se preparan varias opciones que parecen ser todas buenas. En situaciones así debe decir con todo su corazón, Señor, cualquiera que sea tu voluntad, la haré. Cualquiera que sea el costo y cualquiera que sea el ajuste que tenga que hacer hasta donde pueda conocer mi corazón, me comprometo a seguir tu voluntad. Señor, la haré sin importar lo que a mí me parezca. Esa sería una oración y una posición frente a lo que Dios ya determinó hacer con mi vida, en este caso, o con tu vida. Con base a esta posición de decisión con Dios, le invito a que lea conmigo Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 17, cuando dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene que y debe de decir esto al comenzar a buscar la voluntad de Dios. De otra manera, usted no está diciendo hágase tu voluntad, sino hágase tu voluntad siempre y cuando no contradiga la mía. Si se niega a hacer lo que el Señor le ordena, entonces Él no es su Señor. Si en realidad es su Señor, su respuesta siempre será afirmativa. Al tomar decisiones, siempre empiece aquí. No prosiga mientras no pueda decir sinceramente lo que quieras de mí, Señor, lo haré. Hay señales materiales de encuentros espirituales. Aquí trataremos eh, en relación a los altares. En este caso, cuando Israel cruzó el Jordán, Dios le dio a Josué las siguientes instrucciones. Cuando le dijo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandarles, diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Lo dice esta parte en Josué 4, 2 y 3. Estas piedras servirían como señal
para los israelitas. Josué explicó: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, según Josué 4, versículos 6 y 7. Las piedras servirían, amigos y hermanos y ministros, para recordar un acto poderoso de Dios a favor de su pueblo. En muchas ocasiones los hombres construyeron altares o monumentos como un recordatorio de un encuentro significativo con Dios. En estos altares y monumentos fueron señales materiales de grandes encuentros espirituales con Dios. En otras palabras, en el Antiguo Testamento leemos que las personas levantaban señales o altares como recordatorios de sus encuentros con Dios. Lugares tales como Betel, casa de Dios, Rehobot, habitación, llegaron a ser recordatorios de la gran actividad de Dios en medio de su pueblo. Moisés nombró un altar como el Señor es mi estandarte, y Samuel nombró una señal Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, según 1 Samuel 7:12. Estos altares o señales fueron marcas visibles de grandes encuentros espirituales con Dios. Ellas daban oportunidad para enseñarles a los hijos acerca de la actividad de Dios a favor de su pueblo. Ahora bien, viendo la perspectiva de Dios, podría decir que Dios obra en secuencia para realizar sus divinos propósitos. Lo que hizo en el pasado lo hizo con el propósito del reino en mente. Lo que estaba haciendo en el presente es continuación de su obra en el pasado y con el mismo propósito del reino en mente. Cada acto de Dios se fundamentaba sobre el pasado, pero con la mirada puesta en el futuro. Dios da la perspectiva de lo que hace. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, empezó a formar un pueblo para sí mismo. Cuando llamó a Isaac, él vio la perspectiva de Dios cuando le recordó su relación con su padre Abraham, según Génesis 26-24. A Jacob, Dios se identificó como el Dios de Abraham y de Isaac, Génesis 28:13. Cuando Dios vino a Moisés, le ayudó a ver su perspectiva de lo que estaba haciendo en la historia. Le dijo que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, según Éxodo 3, versículos del 6 al 10. En cada nuevo paso de su divino plan, Dios incluyó una persona. Al llamarla, a menudo Dios le recordaba su actividad, de modo que pudiera ver la perspectiva de Dios en lo que estaba ocurriendo. Moisés captó la perspectiva de lo que Dios estaba haciendo. Por tanto, el libro de Deuteronomio, Moisés repitió todo lo que Dios había hecho por Israel. Dios estaba alistándose para introducir al pueblo a la tierra prometida. Él quería que el pueblo, al dar un nuevo paso, tuviera una perspectiva de la historia. En la renovación del pacto, Moisés quería recordarle al pueblo que fueran fieles al seguir a Dios. Ellos estaban preparándose para un cambio de líderes, de Moisés a Josué, para entrar en la tierra prometida. Necesitaban ver esta nueva dirección desde la perspectiva de Dios. Israel necesitaba ver
que esa nueva dirección estaba en armonía con lo que Dios ya había estado haciendo. En algunas de las citas que voy a mencionar, aquí vemos en Éxodo capítulo 3, vamos a mirar las afirmaciones que se refiere a la actividad pasada de Dios con su pueblo. En las afirmaciones en cuanto al presente, las afirmaciones que Dios estaba haciendo al momento en que le hablaba a Moisés. Y en cuanto al futuro, las afirmaciones que se refiere a lo que Dios iba a hacer. Primero, aquí cuando dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, según el versículo 6 del capítulo 3 de Éxodo, se refiere al pasado. Ahí mismo con respecto a Éxodo 3, el versículo 7 dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Aquí es tiempo pasado. En Éxodo 3, versículos 7 y 8 dice, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Presente. Es el tiempo presente. En Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tiempo presente. Yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El versículo 12 de Éxodo 3 se refiere al tiempo futuro. En versículo 17 del capítulo 3 de Éxodo, he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, a una tierra que fluye leche y miel, tiempo pasado. Cuando dice yo he dicho, tiempo pasado. El versículo 21 al 22 de Éxodo 3 dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, y despojaréis a Egipto, tiempo futuro. Nota lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Lo estaba ayudando a ver su llamamiento desde la perspectiva de él, de Dios. Dios había obrado con Abraham, Isaac, Jacob e incluso con el padre de Moisés para formar una nación. Dios había prometido a Abraham que sacaría al pueblo de la esclavitud y les daría la tierra prometida. Dios los había cuidado en Egipto. Ahora Dios estaba listo para responder a su sufrimiento. Dios había decidido incluir a Moisés en su divino propósito. Iba a usarlo para libertar a los israelitas de Egipto y al mismo tiempo despojar a los egipcios. Después de que Moisés obedeciera, Dios los traería a la misma montaña para adorarle. Este culto de adoración en el monte sería para Moisés la señal de que Dios lo había enviado. Dios quiere incluirlo también a usted, amigo, hermano y ministro, en sus propósitos. Él ha estado obrando en el mundo siempre, según Juan 5:17. Ha estado realizando sus propósitos en la vida desde antes que usted y yo naciéramos. Dios le dijo a Jeremías, el profeta, le dijo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, según Jeremías 1:5. Cuando Dios está listo para que usted dé un nuevo paso o tome una nueva dirección en su actividad, siempre será la continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en su vida. Él no se sale por la tangente, ni da rodeos sin sentido. Él edifica el carácter suyo y mío de manera ordenada y con un propósito divino.
Hablando de un inventario espiritual, puedo decir que una señal espiritual identifica un tiempo de transición, decisión o dirección cuando claramente sé que Dios me ha guiado. Algo que he encontrado útil es identificar las señales espirituales en mi vida. Cada vez que he encontrado el llamamiento o las direcciones de Dios para mi vida, mentalmente he levantado un hito espiritual en este punto. Un llamamiento espiritual me ayuda a identificar un tiempo de transición, decisión o dirección cuando sé claramente que Dios me ha guiado. Con el correr del tiempo, puedo volver a mirar estas señales espirituales y ver cómo Dios ha sido fiel en dirigir mi vida de acuerdo a su divino propósito. Aquí puedo también decir sobre el uso de señales espirituales. Cuando enfrento una decisión acerca de la dirección de Dios, reviso esas señales espirituales. No doy el siguiente paso fuera del contexto de la total actividad de Dios en mi vida. Esto me ayuda a ver la perspectiva de Dios en mi pasado y en mi presente. Luego miro las alternativas que se presentan delante de mí. Procuro ver cuál de las opciones parece ser la más consistente con lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. A menudo una de estas direcciones es la más consistente con lo que Dios ya ha estado haciendo. Si ninguna parece ser consistente, continúo orando y esperando la dirección de Dios. Cuando las circunstancias no se alinean con lo que Dios dice en la Biblia, en la oración, concluyo que el tiempo no es el apropiado. Entonces espero que Dios me revele el tiempo que Él ha seleccionado. Y termino concluyendo, en resumen, con algunas afirmaciones diciendo que al tomar decisiones, la dificultad mayor tal vez no sea el escoger entre lo bueno y lo mejor y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. En el lenguaje del cristiano no debe haber una negativa al Señor. Dios obra en forma continua para realizar sus propósitos divinos. Cuando Dios alista todo para que yo dé un nuevo paso o para que tú des un nuevo paso o tome una nueva dirección en su actividad, será continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en tu vida y en mi vida. Una señal o hito espiritual identifica un tiempo de transición, decisión o dirección cuando sé claramente que Dios me ha guiado. Amén. Bendiciones, bendiciones.